A ver, ¿me confirman si logran ver las diapositivas, por favor? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se visualiza. Ok, bien, muchas gracias. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy, siguiendo con el programa de nuestro curso de filosofía, vamos a ver el tema que ustedes pueden visualizar en las diapositivas, es la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. La filosofía en Latinoamérica y por tanto en el Perú, jóvenes, tiene dos problemas fundamentales a tratar, ¿ya? Que vamos a ver a continuación y que incluso se denota ya desde el título, digamos, de cómo llamamos a esta etapa, ¿bien? Miren, existen dos problemas muy importantes que se tratan a lo largo de la historia de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. El primer problema, que es prácticamente el que nos va a abarcar toda la clase de hoy, ¿no? Más de la mitad de la clase del día de hoy, es el problema del origen. Es decir, ¿cuándo es que se inicia la filosofía en Latinoamérica, en esta parte del mundo? Bien, jóvenes, lo que aquí nos preguntamos es, ¿existió filosofía en esta parte, en Latinoamérica, antes de que llegaran los españoles o con la llegada de los españoles fue que llegó también la filosofía, el pensamiento filosófico a estas tierras? ¿No? Si ustedes dan cuenta, desde la primera clase, jóvenes, nosotros hemos visto primero, bueno, en nuestra primera clase, cuestiones introductorias al curso de filosofía, ¿no? Pero siempre nos hemos referido, por ejemplo, en el mundo antiguo, hemos hablado del mundo antiguo de Grecia, en Grecia, ¿no? La filosofía nace en Grecia. Luego hemos visto filosofía moderna. Hemos visto filósofos franceses, ingleses, alemanes, es decir, europeos. No lo hemos tocado, pero antes también estaba la etapa, como ya te comenté, ¿no? La etapa que une la caída de la filosofía medieval con la filosofía moderna, la etapa del Renacimiento, con el humanismo, que también se desarrolla en Europa. Luego la filosofía moderna, los filósofos más resaltantes, más importantes de esta época también, ¿no? Se encuentran, se ubican en Europa, el pensamiento se desarrolla en esta parte del mundo. Filosofía contemporánea, que se vio la clase anterior, también vimos filósofos alemanes, ¿no? La mayoría de filósofos alemanes, es decir, de Europa. Entonces, a partir de allí, entendemos que en realidad los programas de filosofía suelen tener, en su mayoría, por no decir todos, pues este recorrido, ¿no? Eurocentrista, si se quiere, ¿no? Occidental se le dice. Pero sabemos, ¿no?, que existen filósofos en esta parte del mundo, en América Latina, ¿no? Y bueno, también en otros continentes, pero nosotros nos enfocamos en América Latina, que es de donde somos, y allí es donde surge la primera interrogante. ¿Cuándo nace la filosofía aquí, en esta parte del mundo, en Latinoamérica? ¿No? Hay dos posiciones, unas que dicen que antes de la llegada de los españoles, ya existía pensamiento filosófico en las distintas culturas que estaban asentadas en el territorio latinoamericano, ¿no? Y la otra postura contraria dice, no, con la llegada de los españoles trajeron dentro de todo, dentro de toda la influencia que se dio, también la filosofía, ¿no? El pensamiento, los textos, etcétera, la institucionalidad de la filosofía misma, etcétera. Ahora, después de esto, que el problema del origen no ha sido resuelto, todavía existen posiciones, ¿no? Las dos posiciones están defendidas por muchos pensadores y filósofos. También tenemos el problema de la autenticidad. ¿Qué quiere decir el problema de la autenticidad? ¿Existe o no existe una filosofía latinoamericana? Por eso es que nosotros
decimos filosofía en el Perú y Latinoamérica, porque todavía no se ha resuelto si existe o no, o sea, no hay una respuesta así 100% de si existe o no una filosofía latinoamericana y por ende también una filosofía peruana, ¿no? Porque te dicen una cosa es decir filosofía latinoamericana y otra cosa es decir filosofía en Latinoamérica, ¿no? Entonces a veces se prefiere decir filosofía en Latinoamérica para no caer en este debate, ¿no? También, de acuerdo al problema de autenticidad, si existe una filosofía auténtica propia de esta parte del mundo, hay dos posiciones, ¿no? Una que dice sí existe una filosofía propia de Latinoamérica y otra posición que te dice no, porque todo esto viene, ¿no? Del mundo occidental, de Europa, porque allí nació la filosofía, etc. Entonces, estas son dos cuestiones que vamos a ver el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Bien. Entonces, avanzamos. Miren, respecto al problema del origen, es decir, ¿cuándo es que comienza la filosofía en América Latina y en el Perú? Eh, Se suele decir, bueno, primero vamos a dividir, ¿no?, esta etapa de la historia en dos, ¿no? Se suele decir que existe una etapa prefilosófica. ¿Te acuerdas que cuando vimos en la segunda clase, vimos hasta en la primera, ¿no?, vimos esta cuestión de cómo nace la filosofía en Grecia? Eh, ¿Recuerdas cómo se llamaba este factor que permitió que pases de un estado, que el hombre pase de un estado al estado donde inicia la filosofía? ¿Te acuerdas? Era un factor muy importante. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Puede abrir su micrófono, puede escribirlo. ¿Sí? Estaba el factor religioso, el factor socioeconómico, el factor político, y allí también teníamos un factor que era muy importante que permitía este paso, ¿no? Este paso hasta llegar a la filosofía con el primer filósofo, que ya sabemos que fue este señor llamado Tales de Mileto, ¿no? Ese es el paso del mito al logos, ¿acuerdan? Es decir, eh, en la historia de la filosofía, para el nacimiento de la filosofía en Grecia, decimos que el hombre, el ser humano, dejó de explicarse las cosas a través de mitos, ¿ya? Explicaciones divinas, para explicarse las cosas a través de su razón. Entonces, ya. Este escenario también se va a repetir acá, ¿no?, en América Latina. Se dice que antes de que lleguen los españoles, es decir, anterior, no antes, aquí todo se explicaba con mitos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos las leyendas, los mitos, y también en otras culturas a lo largo de América Latina se explicaban las cosas a través de mitos. Pero lo que sí reconocen es algo muy interesante, jóvenes, mira. Reconocen que aquí hubo conocimiento técnico. ¿Qué quiere decir conocimiento técnico? Por ejemplo, si tú vas, algo común, tú vas de paseo a Cusco, ¿no? Y ves estas construcciones que se dieron en la época de los incas, en donde estas piedras encajaban perfectamente, ¿no? Así como que tienen un encaje y no tienen nada en medio, ¿no? Como es que ahora pues se construye y tienes que poner ahí entre los ladrillos o el material que queden, ¿no?, juntos, ahí pegados. Pero en esa época no, y también como es que en esa época construían puentes, por ejemplo, que hasta hoy duran, ¿no? Mira cuántos siglos han pasado. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento técnico. Se dio en la cultura inca, también se ve en la cultura maya, por ejemplo, estas culturas muy importantes, ¿no? Entonces, estas son dos características, las dos características más importantes de lo que se conoce como la etapa prefilosófica, ¿ya? Es decir, todo se explica con mitos porque todavía no llegan al logos. Acuérdate, el logos, que significa razón, y es un elemento muy importante de la filosofía. Entonces,
Se explica todo con mitos, pero se reconoce que tenían un conocimiento técnico eh, avanzado, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día hay muchas cosas, muchas construcciones de estas culturas eh, que estaban aquí en este territorio antes de la llegada de los españoles, que todavía no se puede explicar cómo lo hicieron, ¿no? Y a veces alguna respuesta fácil es decir, tuvieron ayuda de seres que no son de este planeta, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Luego pasamos a la etapa filosófica, es decir, con la llegada de los españoles, ¿no? Eh, Dicen, llegan los españoles y obviamente ya no tienes esta explicación mitológica, sino que ellos necesitan comprender racionalmente, es decir, con el logos, acuérdate cómo pasas del mito, vas a pasar a la razón. La razón viene de, no, la palabra logos, logos es razón, ¿no? El nuevo mundo, ellos le llaman a este lugar cuando llegan el nuevo mundo, ¿no? Eh, y bueno, a través del tiempo, por eso es que se institucionaliza este estudio, ¿no? Por ejemplo, se fundan universidades, tú ya sabes que la Universidad de San Marcos, ¿no? Es la universidad más antigua de América, por ejemplo, y luego empiezan a fundar más universidades a lo largo de este territorio, ¿no? Y en San Marcos la escuela de filosofía, que no tenía ese nombre y se enseñaba teología, fue una de las primeras en crearse, ¿no? Producto de este interés por comprender a través de la razón todo lo que veían ellos, ¿no? O sea, como una realidad distinta de la que estaban acostumbrados. Entonces, tenemos estas dos etapas muy marcadas respecto a cuándo es que comienza, ¿no? Como una respuesta, ¿cuándo en realidad es que comienza la filosofía en América Latina, en Latinoamérica y en el Perú? Bien, ¿todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? Sí, mi, está claro. Sí, bien, gracias. Entonces, avanzamos. Ahora, hay varias etapas eh, a lo largo de la historia de la filosofía, aquí vamos a ver latinoamericana y peruana, ¿no? La primera etapa es la que vemos aquí, la escolástica, que inicia en el siglo XVI más o menos hasta mediados del siglo XVIII, propio de la época que se discute en el periodo escolástico. Se discute eh, si el indígena tiene alma, ¿no? Este es un problema muy importante, ¿no? Se da, bueno, se discute si el indígena tiene alma y si existe la guerra justa respecto a la naturaleza del indígena, porque esta pregunta, jóvenes, de si el indígena, si el indio para ellos tiene alma, no es gratuita, bien, porque si aceptan que el indígena tiene alma, aceptan que tienen una naturaleza como la de ellos, como la de los españoles, ¿bien? Y aquí es donde se da la conocida controversia de Valladolid en España. Si han escuchado, existe también una película que está en francés, que es del año 92, si no me equivoco. La controversia de Valladolid tiene se da en el año 1550 en España y tenemos a dos oradores que defienden cada uno su posición, contrarias entre sí. Tenemos a este señor, que es el fray Bartolomé de las Casas, un cura español que radicaba mucho tiempo en América Latina, y él defiende la posición de que los indígenas sí tienen alma. Por el contrario, tenemos a este señor Juan Ginés de Sepúlveda, un ex soldado que en esa época ya era profesor, y él decía que no, que los indígenas no tienen alma. ¿Qué sucede? La controversia de Valladolid se da como una especie de, digamos, como un juicio, ¿ya? Pero no tienes a un juez, sino a la cabeza tienes a un representante
del Vaticano, si se quiere, un representante del Papa. ¿Por qué? El Papa en esa época, o bueno, a oídos de el nivel más alto del clérigo, llega la noticia de que los españoles en esta parte del mundo, del Nuevo Mundo, ya en las colonias a lo largo de América Latina, están matando, torturando y realizando un sinfín de actos no cristianos, no católicos, con los indígenas de estos territorios, y lo están haciendo en nombre de Dios. Esta es la palabra clave, ¿no? En nombre de Dios, esta es la frase, lo están haciendo en nombre de Dios. Entonces, como llega esto digamos, a los altos miembros de la iglesia, lo que quieren es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, un enviado del Papa va a convocar precisamente en ese momento eh, dos grandes representantes de ambas posiciones, ¿no? A favor de que los indígenas tienen alma y en contra de que los indígenas tienen alma, muy conocidos en esa época, el Fray de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Si pueden ver la película, es muy buena, es corta también, y te explica todo el contexto, ¿no? De las Casas refiere que desde su llegada, dice él, los españoles, ¿no? La mayoría de los españoles solamente se han dedicado a masacrar y esclavizar a los indígenas. Solamente buscan el oro, ¿no? Ellos lo único que tienen en su cabeza es conseguir oro, 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 no les importa nada más, ¿no? E incluso nos dice que él ha visto, porque él vive un tiempo en México, luego en Cuba, así en varios lugares de América Latina, y dice, yo he visto que los tratan incluso como animales, es decir, ese tratar como animales es no reconocer pues su esencia de ser humano, ¿no? Y los juntan, dice, los juntan de a 13 para exterminarlos, ¿no? para matarlos, ¿no? Y en un momento le dicen, ¿y por qué en grupos de 13? Porque dicen que los están, digamos, haciendo un símil entre Jesús y sus 12 apóstoles, ¿no? Y esto obviamente en la sala que estaba llena de clérigos, empiezan las exaltaciones, porque otra vez, ¿no? Están matando en nombre de Dios. Ahora, por su parte, Sepúlveda, en su exposición, dice que ya que los indígenas no tienen nuestra religión, no profesan nuestra religión, ellos tienen su propia religión, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ellos tenían su propia religión, entonces ellos ofenden a Dios. Y como ofenden a Dios, obviamente su fin, ¿no? Su destino va a ser morir y ser masacrados en nombre de Dios, ¿no? Porque son infieles, ¿bien? Porque adoran estas cosas, ¿no? Estas imágenes que no tienen nada que ver con nuestra religión, que solo nuestra religión es la poseedora de la verdad, etcétera, etcétera. También dice que obviamente allí nunca llegó en realidad la palabra de Cristo, y ahí es donde ataca a Bartolomé de las Casas, porque él era fray. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? Sí, mis disculpe. O sea, los indígenas son masacrados por los españoles por no compartir la misma religión. Esa es una de las justificaciones que da Ginés de Sepúlveda, ¿no? Entre otras cosas. Digamos, él como no compartes mi religión y mi religión es la única verdad, ¿no? Tú eres pecador. Entonces, como eres pecador, eres infiel, tu destino es pues morir. ¿Bien? Bien, gracias, mi. Okay. También dice pues que son caníbales, que él ha visto que son caníbales y que por naturaleza los indígenas de América Latina son esclavos, han nacido para ser esclavos, dice.
Entonces, ¿nosotros por qué vamos a impedir eso? Son esclavos, no son como nosotros. Es decir, no tienen alma. ¿Bien? Por ejemplo, ellos no conocen cosas que nosotros sí conocemos, no conocen el valor de la moneda, el valor del metal, el valor del oro, ¿no? Estas cuestiones como que... Entonces ellos no son como nosotros, no son ignorantes. ¿Por qué? Porque Bartolomé de las Casas había dicho que en realidad ellos sí entienden las cosas, ¿no? Para Bartolomé de las Casas los indígenas son nobles, son generosos y muchos se han convertido a la religión católica. No quiere decir que en esa época todos decían que no querían convertirse. Había un grupo que sí se convirtió, se bautizó, ¿no? Eh, por ejemplo, él cuenta que en Cuba mataron a los jefes de ciertas comunidades indígenas, ¿no? Y antes de matarlo, de matar a uno de ellos, le preguntaron como que para que se bautice antes de, le preguntaron, ¿usted quiere ir al reino de los cielos? ¿No? Y él dijo, los españoles, o sea, ustedes, ¿no? Los españoles van a estar allí. Y le respondieron, sí, la mayoría va a estar allí. Y este indígena dijo, no, entonces yo no quiero, ¿no? Prefiero ir al infierno, no quiero ver a gente tan mala, ¿no? Y estos fueron algunos de los testimonios que cuenta de las casas, cuenta por ejemplo que una vez un indígena le dijo, yo sí, Fray, yo ya soy cristiano, ¿ya sabe por qué? Porque ya sé mentir, ¿no? Bartolomé de las Casas defendía la posición en que en realidad los españoles habían traído muchos males. O sea, habían traído su religión bien, pero a la vez habían traído muchos males a esta parte del mundo, entre ellas enseñar a mentir a los indígenas. Luego en digamos, este debate que dura varias horas, dura varios días incluso, llegan desde México indígenas, llega una pareja joven, ¿no? Esposo, esposa, padre, madre, hijo, y llega un indígena solo que se dedica a hacer acrobacias, ¿no? A hacer un poco de demostración de arte. Y la persona, el enviado del Vaticano, del Papa, digamos, pone algunas pruebas para ver cómo es que reaccionan estos indígenas, ¿no? Por ejemplo, llevan también una imagen, era una serpiente, si no me equivoco, como un ídolo, ¿no? Era un ídolo, una serpiente grande, donde se dice que allí los indígenas realizaban sus sacrificios humanos, ¿no? Y se ordena a uno de los guardias que golpee con un martillo esta imagen, o sea, que empiece como a destrozarla para ver cómo es que reacciona. Obviamente los hombres son los que están allí y como que quieren reaccionar. Uno de ellos quiere reaccionar y la mujer, ¿no?, que está detrás de él como que lo contiene, como diciéndole no vayas. Y Sepúlveda dice, mira, ¿ves cómo reaccionan? Son salvajes, no están reaccionando. Y de las Casas dice, no, o sea, date cuenta de que la mujer ha razonado y ha dicho, no, ¿sabes qué? Cálmate, ¿no? Lo contuvo a este hombre para que no se desencadene pues una trifulca, ¿no? Después esta pareja tenía un niño pequeño en sus brazos, la mujer tenía un niño pequeño en sus brazos y se ordena a que uno de los hombres que estaba allí en la conferencia arrebate al niño de los brazos de esta mujer y después, digamos, haga el ademán de querer golpearlo con la espada, ¿no? Querer hacerle algo, hacerle daño a este niño. Y obviamente la mujer se desespera porque ve lo que están haciendo con su hijo y empieza, digamos, a querer zafarse porque la toman, que empieza a querer ir hacia su hijo. Y bueno, no llega a mayores, pero lo que dice de las Casas es, ¿ves? O sea, están viendo que existe este sentimiento de protección con la familia, ¿no?
existen en estos indígenas, ¿no? Y Ginés de Sepúlveda dicen, bueno, no es tanto así, ¿no? Porque los animales también, o sea, en los animales las madres también protegen a sus hijos, por ejemplo. Luego hay algunas otras escenas que no son tan relevantes. Por ejemplo, Ginés de Sepúlveda dice que existan indígenas convertidos a nuestra religión no quiere decir que realmente crean en ella, etc. Pero luego ya de este debate, el enviado del Vaticano, ¿no? por el Papa, dice, yo tengo que dar como una especie de sentencia que voy a enviar al sumo pontífice, al Papa, y desde allí no me van a poner peros, van a reafirmar lo que yo voy a decir. ¿Bien? Y la conclusión es que los indígenas tienen alma. Dice, yo concluyo que los indígenas tienen un alma inmortal, que son nuestros hermanos y hay que tratarlos de la misma manera, ¿no? Como iguales a nosotros. No son seres humanos finalmente. Lamentablemente, a pesar de que se dio todo esto y la conclusión fue que los indígenas no tienen alma, que son seres humanos, o sea, digamos, como se dice ahora, todo quedó en el papel, jóvenes. No hubo cambios sustanciales en el trato de los españoles a los indígenas en esta época. O sea, fue como que una declaración, tal vez la iglesia protegiéndose para decir, ¿sabes qué? Nosotros ya hemos declarado que los indígenas tienen alma, son seres humanos, ¿no? En realidad, todas estas atrocidades que cometen los españoles no lo están haciendo en nombre de Dios, porque Dios dice esto, los indígenas son nuestros hermanos, hay que tratarlos como tales, tienen un alma que es inmortal, ¿no? Digamos que también fue como que para otros fines. Y lo curioso de esta película es que al final sale un esclavo negro como limpiando ya todo, cuando todos se retiran de esta sala, ¿no? Y obviamente el mensaje es como, están hablando de los indígenas, ¿no? ¿Y cuándo van a hablar de los esclavos negros si realmente tienen alma? Ni siquiera era punto de discusión, eso es algo que se discute muchos años después, ¿no? Es muy interesante ver todo el contexto de la controversia de Valladolid, que se da precisamente en la época escolástica de la filosofía latinoamericana. Bien, entonces acuérdate, tenemos a De las Casas diciendo que los indígenas sí tienen un alma, y a Ginés de Sepúlveda defendiendo que no tienen un alma, que son distintos a nosotros. Y también se trata el tema de la guerra justa, es decir, existe un contexto en el que hacer la guerra realmente está bien, cómo nos perjudicaría. Obviamente hay posiciones que te dicen que no, que esto puede llevar a la ruina, a la corona española, ¿no? Nos puede quitar las tierras que ya tenemos, etcétera, etcétera. Entonces son dos temas principales que se dan en el periodo de la escolástica. Luego, hasta aquí estamos bien, ¿estamos claros? Sí, profesora. Sí. Bien, entonces, luego tenemos el periodo de la Ilustración, que es más o menos la segunda mitad del siglo XVIII hasta el año 1830, donde, por ejemplo, en este contexto hay un cambio, ¿no? Por la época existe un cambio social y un cambio en la político, un cambio en la hegemonía política. Por lo tanto, el problema central que se trata en esta época es la independencia política de América, ¿no? De América Latina. Bien. Aquí, en este periodo de la Ilustración, por ejemplo, ya hay como un alejamiento, ¿no? Del pensamiento propio escolástico, porque, por ejemplo, en 1767 se da la expulsión de la orden jesuita en el Perú. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? Un cambio de cómo llevar la política,
¿no? Aquí tenemos muy clara la influencia de ideas de la ilustración europea, de la ilustración francesa, por ejemplo, con Montesquieu. Montesquieu plantea que para que el Estado, ¿no?, el Estado tenga un poder equilibrado, la redundancia, deben existir tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esa es una figura que hasta nuestros días perdura, ¿no? Por un equilibrio de poderes existen tres poderes, ¿no? En teoría, obviamente, buscando el equilibrio político, ¿no?, en un Estado. Luego, bueno, tenemos a Rousseau, ¿no?, ideas de ilustrados que llegan al Perú, que nos dice todos los miembros de una sociedad, ¿no?, por ejemplo, viven de acuerdo a un contrato social que está aceptado por todos. ¿Cuál es el contrato social que tenemos en el Perú, por ejemplo, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que puede ser entendido como contrato social? O sea, reglas bajo las que todos vivimos. Sería la constitución política, ¿ya? Esto sería contrato social, nuestra constitución política. Aquí tenemos representantes como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, autor de esta carta muy famosa, de Carta a los Españoles Americanos, también defendiendo, ¿no?, reflexionando sobre en ese momento la actualidad política y la independencia política, las ideas propias políticas de América, ¿no? Por ejemplo, aquí nace en esta época la Sociedad de Amantes del País, que también reflexionan en torno a esta idea con su máximo representante, el señor Hipólito Unanue. Bien, ahora seguimos. La siguiente etapa es la etapa del romanticismo. Bien, en la etapa del romanticismo se sigue esta preocupación por cómo es que se va a dar el destino, cómo es cuál va a ser el futuro de esta América, ¿no?, de este continente. Bien, ocupa entre los años 1830 y 1880. Se da la clásica disputa entre conservadores y liberales y tenemos un representante en cada lado. Tenemos a este señor de aquí, que es Bartolomé Herrera, quien es un conservador, y tenemos a Benito Lazo, un liberal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la posición de los conservadores representados en Bartolomé Herrera respecto al gobierno, ¿no?, a la participación política, digamos? Dice Bartolomé Herrera y los conservadores que no todos, por ejemplo, deberían tener derecho a votar, ¿no?, solamente unos pocos, es decir, mantener una hegemonía política, ¿no? En esa época no todos podían votar, ¿no?, algunos nada más, aristócratas, oligarcas, hombres, mayoría, ¿bien? Porque según Bartolomé Herrera, no todos tenían el mismo nivel de inteligencia, según los conservadores, ¿no? Por eso decía, las personas educadas, que poseen inteligencia, ¿no?, son ellas las que deben decidir el futuro, el destino, ¿no?, el destino de esta parte del mundo, de América, ¿no? Por su lado, Benito Lazo, liberal, que obviamente defiende las ideas liberales, estas sí son las ideas liberales, es que el gobierno debe ser decidido por todos, ¿no? Debe darse un gobierno de masas. Estas son posiciones contrarias que se dan en esta época del romanticismo. ¿Bien? Ahora, en la siguiente etapa tenemos al positivismo. ¿Te acuerdas quién era el fundador del positivismo? ¿Te acuerdas?
Augusto Comte. Augusto Comte. Y también, ¿qué fundó Augusto Comte? Una ciencia. ¿Te acuerdas qué ciencia fundó Augusto Comte? La ciencia social. La física social. ¿Te acuerdas que le decía física social? ¿Y cómo se llama esa física social? Que hasta hoy perdura. Metafísica. No, ¿te acuerdas? Es una ciencia social que estudia la sociedad. ¿Te acuerdas cuál es la ciencia social que funda O Augusto Comte? filología. La ¿Cómo? sociología. La sociología, ¿no? Dice, acuérdate, Augusto Comte decía, ya existen muchas ciencias que estudian la realidad, ¿no? La matemática, la biología, la química, la física, falta una que estudia al hombre en sociedad. Y allí es donde funda la sociología, ¿no? Y también funda el positivismo. Estas ideas positivistas de Augusto Comte llegan al Perú más o menos ¿no? a fines de 1880 y hasta inicios del siglo XX. ¿No? ¿Te acuerdas cuál era la frase del positivismo que encontramos en la bandera de un país también? No, hay una frase ahí con dos palabritas clave. Orden y progreso. Orden y progreso, ¿no? Que se encuentra en la bandera del vecino país de Brasil. ¿Ya? Entonces, acuérdate de esa palabra clave, progreso. Esa idea de progreso llega también al Perú en la corriente positivista, donde su más grande representante es el señor Manuel González Prada. ¿Ya? Por lo tanto, el positivismo en el Perú eh, busca liberarse pues de estos vestigios de la teología, busca una emancipación defendiendo el progreso del pensamiento del hombre, ¿no? En el Perú. Promueve la ciencia. Acuérdate que Comte te dice, podemos estudiar la realidad, ¿no? El positivismo te dice, estudias la realidad a través de la ciencia. Entonces el positivismo en el Perú va a defender lo mismo. ¿No? Hay que promover la ciencia para asegurar este progreso del país, ¿no? De los hombres de este país. Entonces, otra vez emula esta frase de orden y progreso eh, defendidas por sus representantes, ¿no? Ahora, esta cuestión de progreso, de desarrollo tecnológico, todo esto es lo que defiende el positivismo, ¿no? Con sus representantes. Ahora, tal vez estas ideas de orden y progreso tecnológico, ¿no? A través de las instituciones, de la formación del ser humano, tal vez todavía faltan calar en la sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, ¿ya? El Perú no se caracteriza por ser proveedor de objetos tecnológicos o, digamos, construir el producto final, ¿no? A través de distintas políticas, tal vez por el sistema económico y político que ha gobernado durante muchos años el país, eh, se ha instaurado la idea de sentirnos orgullosos, por ejemplo, de ser proveedores de materia prima, ¿no? De materia prima para los distintos productos que se exportan y allí ¿no? exportan la materia prima en otro país, en otro continente, se realiza el producto, luego lo traen aquí y tú lo compras. Bien, el positivismo te diría, no, bueno, ¿por qué no ponemos una planta aquí en el país y se industrializa el país? ¿Por qué no tenemos industria? ¿No? Cuando por ahí se tira la idea de tener industria en el Perú, tú vas a ver cómo de todos lados así aparece gente diciendo, no, el Estado no puede ser industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este rechazo, estas ideas de progreso a través de
de la ciencia y del avance científico todavía tiene muchos reparos, ¿no? Que se deben a distintas posiciones, distintos intereses, seguramente, pero es algo que no llegó a establecerse en el país, ¿no? Desde inicios del siglo XX hasta hoy, por ejemplo. Bien, ahora, seguimos. ¿Existen otras escuelas? Sí, existen otras corrientes. Tenemos al espiritualismo. El espiritualismo surge, jóvenes, como respuesta al positivismo. Acuérdate que en el positivismo también se rechaza absolutamente toda cuestión metafísica, ¿no? Te dice, estudiamos la realidad solamente con la ciencia y con los hechos o con el conjunto de hechos. El espiritualismo, que nace como respuesta al positivismo, es decir, ocupa los primeros años del siglo XX, bien, te va a decir que no es tanto así. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a su máximo representante, el señor Alejandro de Ustua, que te va a decir no es así, no existe razón para que tú rechaces cuestiones metafísicas, ¿no? Necesitamos, ¿no? El pensamiento filosófico, necesitamos un desarrollo del pensamiento filosófico que involucre cuestiones como el arte, como la literatura, como la educación. Él está muy interesado en una educación humanista, filosófica, que tome en cuenta las cuestiones que el positivismo rechaza, ¿ya? Es decir, él va a proponer un desarrollo del espíritu del hombre, es decir, la cuestión principal es desarrollar, si se quiere, estimular este crecimiento del espíritu del ser humano, ¿no? Para alcanzar su máxima realización. ¿Te acuerdas cuál era la frase del positivismo? ¿Te acuerdas? Orden y progreso. Ya, orden y progreso. ¿Y sabes cuál es la frase del espiritualismo? Orden y libertad. O sea, orden y progreso no, orden y libertad, va a decir el espiritualismo, ¿no? Por esos dos conceptos muy importantes. El espíritu, que obviamente tú traes a cuenta a partir de su nombre, y la libertad, ¿no? De esto nos va a decir, existe una libertad, el hombre tiene en sí una libertad, ¿no? Pero esta libertad no pues va a estar por ahí suelta en el mundo haciendo lo que quiere, sino que de alguna manera está supeditada a cierto orden, ¿no? Que va a ir encontrándole los caminos para el desarrollo de esta libertad. Él pone mucho énfasis en que se necesita de la libertad para alcanzar pues la realización máxima de el espíritu del ser humano. Bien, dice, por ejemplo, Deusto, entre otras cosas, que en las distintas actividades humanas, es decir, en las distintas actividades cotidianas que realiza el ser humano, se dan grados de libertad. Por ejemplo, las actividades económicas se dan para de alguna manera transformar la naturaleza, poseer, ¿no? El hombre quiere poseer la naturaleza, sacarle por ahí algún crédito y generar bienes, riquezas, etcétera, ¿no? En las actividades científicas también se da como una cuestión de querer poseer la naturaleza, y en estas dos actividades tenemos imperando a un orden, una razón ordenadora.
Entonces, allí hay un poco de libertad, dice, pero como impera sobre todo esta razón ordenadora, racional, así muy fuerte, no tenemos un gran grado de libertad en estas dos actividades, ¿no? Ahora, ¿qué otra actividad es natural en el ser humano? La actividad conocida como la actividad religiosa. Bien, pero, dice Deustoa, en la actividad religiosa todavía tenemos pues que rendirle culto a las divinidades, ¿no? Actuar de acuerdo a un libro sagrado, etcétera, etcétera. Todos los rituales, las ceremonias que se dan en las distintas religiones. Entonces, al estar en sumisión frente a divinidades, una divinidad o diversas divinidades, todavía, dice Deustoa, no encontramos el grado máximo de libertad, ¿no? Que es lo que está buscando. ¿Qué otra actividad tenemos los seres humanos? Bueno, luego analiza la actividad ética. En la ética, a ver, de repente ahí encontramos, ¿no? Dice, bueno, en la ética sí encuentras un poco más libre al espíritu, ¿no? Acuérdate, espíritu y libertad, dos conceptos importantes. O sea, en la ética el espíritu se desarrolla de una manera un poco más libre, un poco más creativa, pero todavía no llega, o sea, como que le falta un poquito, ¿ya? Para llegar a su grado máximo de libertad. Entonces, ¿dónde se encuentra el grado máximo? ¿En qué actividad encontramos el grado máximo de libertad del ser humano? Según Deustoa, lo encontramos en la estética. ¿Ya? En la estética, que es creativa, que es contemplativa, además. ¿Ya? Dice que en la estética encontramos la liberación definitiva, porque es un acto contemplativo y creativo. Entonces aquí se da la máxima realización de la esencia espiritual del espíritu del hombre. Y de esto, esta es su propuesta, digamos, la parte más original de su propuesta, es que él dice, no hay ética sin estética, necesitas tener estos dos conceptos unidos, ¿no? Algo que toma de pensador más influyente en el espiritualismo, Henri Bergson, con el pensamiento de otros representantes del espiritualismo europeo, y él plantea eso, ¿no? Por eso es que, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar o se cruzó algo por ahí? A ver. No, creo que hubo ahí una interferencia. Y bueno, Deustoa, como te contaba, nos va a decir que hay una relación muy estrecha entre la actividad ética y la actividad estética, en tanto la estética permite la creatividad máxima, la libertad máxima en una actividad como la ética. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta, prácticamente la respuesta del espiritualismo al positivismo, que decía pues que para el positivismo estas cuestiones de la estética, cuestiones que no pueden explicarse mediante la ciencia, no deberían ser, no valen, no deberían ser enseñadas porque no sirven para esta idea de progreso del ser humano, de la sociedad, si se quiere. ¿Te acuerdas de los 3 estadios del progreso del positivismo? ¿Te acuerdas las 3 etapas? ¿No se acuerdan? Acuérdense de la etapa teológica, donde se creen divinidades, la etapa filosófica, que es donde está, ¿no? Metafísico-filosófica, y por último, para el positivismo, la etapa científica, porque para ellos todo se tiene que explicar de acuerdo con base en ciencia. Por eso es que se crea la ciencia del estudio del hombre en sociedad, la sociología, ¿no? Para el espiritualismo no, o sea, hay cuestiones metafísicas que son importantes en la educación, sobre todo del ser humano, porque permiten precisamente esta realización máxima del espíritu
del hombre, o de la esencia espiritual, si se quiere, del hombre, ¿no? Para que llegue digamos, a su punto máximo, al punto ahí donde más no se puede hacer, ¿no? Digamos, esta máxima espiritual, este concepto de realización de la esencia espiritual del hombre es la respuesta o es la contraparte que pone el espiritualismo a esta idea de progreso, del positivismo, ¿no? No hay que hablar de cuestiones de progreso, sino de una realización espiritual en su grado máximo. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro, podemos seguir. Sí, Miss, todo claro. Ok, bien. Luego tenemos a la filosofía social, que se da pues en mediados del siglo XX, en realidad casi todo el siglo XX, y por cuestiones de la época tenemos el nacimiento de los movimientos sociales y por los partidos políticos, etcétera. Por eso es que la filosofía se torna, ¿no? Digamos, tiene una característica social, va a hablar de todas estas cuestiones, de los cambios sociales de la época. Tenemos como representantes, bueno, no está aquí en la diapositiva, pero tenemos por un lado al señor Víctor Raúl Haya de la Torre y al señor José Carlos Mariátegui, ¿no? Ya sabemos, fundadores por una parte, el primero fundador del APRA, y Mariátegui, fundador del Partido Socialista. ¿Ya? Bueno, el APRA es un partido que en esencia, o en primer lugar, fue visto como la Alianza Popular Revolucionaria de América, luego vira de su posición de izquierda a una posición de centro-derecha, digamos, ¿no? Y Mariátegui sí se mantiene en una posición de izquierda con el Partido Socialista. Por ejemplo, Mariátegui es un pensador peruano, muchos no lo califican como filósofo, ¿no? Porque no tuvo una formación específica en el campo de la filosofía, es decir, no estudió filosofía, ¿no? En sí, pero de acuerdo a sus escritos es un pensador social muy leído, no solamente en el Perú, ¿no? Mariátegui se le lee bastante en países como Argentina, como México. Si tú vas a filosofía, si tú vas a estudiar filosofía en la universidad, seguramente si te encuentras con otros estudiantes de filosofía, te van a preguntar por este señor, ¿no? Por José Carlos Mariátegui, y también por ahí te van a preguntar por este otro señor, Gustavo Gutiérrez. ¿Ya? Y ambos defienden una línea un poco parecida, ¿no? Mariátegui, en sus famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Que debería ser un texto obligatorio para muchos, nos habla de muchos problemas precisamente sociales que él ve en su época, el problema de la tierra, que es algo que hasta hoy está presente, ¿no? Del orden político, también nos habla de cuestiones como la literatura, o sea, se inmiscuyen muchos temas actuales y que hasta hoy pueden ser entendidos y pueden ser analizados, ¿no? El problema de la tierra se relaciona con la reforma agraria. Perú fue uno de los últimos países en aplicar la reforma agraria, porque la reforma agraria venía aplicándose en distintos países, no era algo que si se daba en el gobierno que lo dio, o se daba después seguramente, ¿no? Algo cíclico. Entonces, en este ensayo muy importante del problema de la tierra de Mariátegui podemos encontrar cómo en ese momento, en el siglo XX, los filósofos y pensadores de la época trataban estos problemas sociales. Gustavo Gutiérrez, representante de la teología de la liberación, ¿qué es lo que va a plantear? La teología de la liberación va a decir, va a tomar, bueno, obviamente, la doctrina cristiana católica. ¿Qué nos dice la doctrina cristiana católica?
nos dice, jóvenes, que, por ejemplo, ¿no? Nosotros debemos pensar en el otro, ¿no? Ayudar al otro en cuanto nos es posible, ¿bien? Socorrer al que nos necesita, ¿no? Que todos tengamos, pues, igualdad de oportunidades, ¿no? Le pide, por ejemplo, a los miembros del clérigo de la iglesia vivir de manera austera, ¿no? Sin riquezas, sin ostentar riquezas, etc. Entonces Gutiérrez dice, ok, ¿y qué nos dice el marxismo? ¿No nos dice también lo mismo? Que hay que dividir los bienes, ¿no? Que todos, ¿no? Una defensa del proletariado, de los obreros, de los que menos tienen, por sus derechos, etcétera. Entonces, juntando marxismo y religión, podemos encontrar muchas cosas en común, ¿no? Y esto es lo que defiende su teología de la liberación. Ahora, la filosofía de la liberación está representada por un señor que no está aquí, que murió hace poco, llamado Enrique Dussel. También nos habla de cómo es que nosotros debemos precisamente, ¿no? Liberarnos de un dominio externo, ¿no? Y pensar a partir de allí. Entonces, todos estos problemas sociales en esta época, jóvenes, se tratan así, ¿ya? Luego viene ya, por último, la última etapa es la etapa actual. ¿Qué se ve actualmente en la filosofía latinoamericana y peruana? Actualmente ya, digamos que la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, el estudio filosófico, los debates filosóficos, las propuestas filosóficas tienen un sentido institucional. ¿Qué quiere decir? Institucional en tanto, por ejemplo, yo, si estudié filosofía, quiero publicar un artículo, digamos, quiero publicar en una revista, ¿no? Porque ya es una cuestión un poco más jerárquica, existen revistas de filosofía, existen editoriales que buscan autores para publicar cuestiones de debates filosóficos, ¿no? Pensamiento filosófico, existen institutos filosóficos, existen las facultades de filosofía, por ejemplo, facultades públicas de filosofía en el Perú, públicas hay pocas, ¿no? Donde se enseña filosofía. Tenemos obviamente la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras, tenemos la Escuela de Filosofía en Lima. En Lima, la otra universidad pública que tiene una escuela de filosofía es la Universidad Villarreal, tiene una escuela de filosofía. Luego ya encontramos escuelas de filosofía públicas en otros lugares, por ejemplo, la Universidad de San Agustín en Arequipa tiene también una escuela de filosofía. Y, si no me equivoco, hace poco volvió a abrir la Escuela de Filosofía en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Y dejamos de contar, ¿no? Porque la Escuela de Filosofía de la Universidad en Ayacucho, obviamente sabemos que cerró y no volvió a abrir. Luego tenemos algunas escuelas de filosofía, creo que solamente privadas hay por ahí un par en Lima, pero bueno, públicas solamente tenemos esas, pero de alguna manera se institucionaliza, existen asociaciones, ¿no? de filósofos o de filosofía específica. Por ejemplo, es una asociación de filosofía política en el Perú, ¿no? Un grupo de investigación en hermenéutica, un grupo de investigación en fenomenología. Entonces tiene este sentido institucional ya la filosofía, que se divide en diversos campos, como el estudio de la ciencia. ¿Te acuerdas cómo se llama esta disciplina de la filosofía que estudia la ciencia? Epistemología. Epistemología, ¿no? Existen grupos de epistemólogos, ¿no? Que publican, existen revistas dedicadas a esto. Tenemos la filosofía política, ¿no? La filosofía de la educación. La filosofía está de alguna manera es transversal ya en esta época.
Si vamos a instituciones como el Congreso, encontramos que varios asesores de congresistas tienen la carrera de filósofos, son filósofos. Encontramos especializaciones como las maestrías en filosofía, los doctorados en filosofía a lo largo de América Latina. Bien, entonces este es el periodo de las etapas, ¿no? O sea, perdón, la sección de los periodos, las etapas de la filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Digamos que la primera, la escolástica, sí, ahí tenemos españoles, ¿no? Porque recién se va gestando todo esto y ya luego tenemos pensadores peruanos, que son influenciados, obviamente, por la filosofía europea, ¿no? Que llega después. Por ejemplo, el positivismo, ya sabemos que ahí está Comte, ¿no? El fundador del positivismo. En el espiritualismo tenemos a Henri Bergson como respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos al otro problema, ¿no? El otro problema de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Te acuerdas cuál era el otro problema que te comenté que íbamos a ver? ¿Te acuerdas? O había una pregunta. La existencia propia de la filosofía en Latinoamérica. Ajá, vamos a ver el problema de la autenticidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe una filosofía en Latinoamérica o no? No les voy a decir que digan por qué, porque es un problema que hasta hoy se tiene. O sea, no vamos a zanjar aquí el problema, no vamos a dar una respuesta. Pues ustedes qué dicen, sí o no, pueden escribir en el chat. Sí, profesora, yo creo que sí, no, profesora, para mí no. No, vale, es un debate que todavía está abierto. ¿No? Depende también de repente de el filósofo de qué tendencia es, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? ¿No? Hay filósofos que a partir de sus influencias dicen no. Y hay otros que a partir de lo que han leído, de lo que han escrito, dicen sí. ¿Ves? Aquí algunos dicen sí, otros dicen que no. Vamos a ver, obviamente existen un sinfín de argumentos, etcétera, ¿no? Existen bastantes. Pero vamos a ver los clásicos representantes, jóvenes, gracias por responder, los clásicos representantes de ambas posiciones. Tenemos aquí, aquí a la izquierda, ¿no? A Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, muy importante en la historia de la filosofía peruana, muy importante y también no tan valorado, se podría decir. Muy pocos son los que estudian a Salazar Bondi, que tuvo estuvo dentro de muchos ámbitos a lo largo de su vida, muchos ámbitos, por ejemplo, trabajó, me parece que fue ministro, trabajó en una reforma educativa durante un gobierno, si no me equivoco, era el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? E incluyó él en la currícula, ¿no? Fue uno de los que influenció para que se incluya en la currícula básica, es decir, las currículas de colegio, el curso de filosofía, que se eliminó en el año 2001, es decir, en el gobierno del señor Alejandro Toledo. Se eliminó el curso de filosofía. Antes, todos los chicos que estaban en el colegio tenían su curso de filosofía. Augusto Salazar Bondi fue profesor de la Universidad de Filosofía de la Universidad de San Marcos y también fue profesor de filosofía en el Colegio Guadalupe, ¿no? Ese que está ahí en el cercado de Lima, imagínate. Actualmente, por ejemplo, si yo estudié filosofía y quiero enseñar en un colegio, no me lo permiten. Tengo que estudiar educación, ¿no? Son cuestiones que han cambiado, digamos, algunos por ahí, algunas barreras que se suelen imponer por decisiones externas, ¿no? Este señor, Augusto Salazar Bondi, tiene escritos muy interesantes de precisamente filosofía en Latinoamérica, filosofía de la educación, ¿no? Propio de su experiencia en el sector educativo, filosofía del valor también. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la
la disciplina filosófica que estudia el valor. La La axiología. axiología. Axiología, ya. Salazar-Bondi tiene escritos sobre axiología. Ahora, este es Augusto Salazar-Bondi, no lo vayas a confundir con su hermano, el literato. Bien, el otro Salazar-Bondi, él es literato, y este es Augusto Salazar-Bondi, el filósofo. Bien. ¿Qué dice Salazar-Bondi? Salazar-Bondi dice, no existe una filosofía propia, auténtica de América Latina. Porque, ojo, porque todo el pensamiento filosófico que nosotros hemos heredado, jóvenes, se ha convertido en un pensamiento alienado, imitativo. Es decir, solamente hemos tomado esta herencia que ha venido de Europa, ¿no? Y tal cual han venido las ideas, las hemos tomado y hemos empezado a estudiarlas y expresarlas, ¿no? Analizarlas y exponer, etc. Pero no existe, según Salazar-Bondi, una filosofía que haya nacido propiamente en estos suelos, en América Latina y en el Perú, por lo tanto, ¿no? A lo largo de su obra, Salazar-Bondi dice, no, nosotros no salimos de esta cultura, nos domina, valga la redundancia, nos domina una cultura de dominación y subdesarrollo. O sea, nosotros seguimos siendo como, si se permite la expresión, una especie de colonizados todavía por este pensamiento extranjero, europeo, en su gran mayoría, ¿no? Y tenemos esta cultura de dominación y de subdesarrollo. Por eso es que no podemos decir que existe una filosofía auténtica en América Latina. ¿Okay? Pero Salazar-Bondi no es que termina allí su discurso y dice, entonces que no existe y punto, se acabó. No. Él primero analiza y dice, mira, por esto es que no existe, por esta cultura de dominación y subdesarrollo. Pero, ¿cómo es que nosotros nos vamos a liberar de esto? Acuérdate que la filosofía te propone caminos, ¿no? Te propone salidas, ¿no? Salazar-Bondi dice, tenemos que cuestionar esta cultura de la dominación, tenemos que primero aceptar que estamos en ella, tenemos que analizarla, tenemos que ver por qué es que nos involucramos en esta cultura de dominación, cuestionarla y reflexionar sobre ella, ¿no? Sobre cómo, o sea, en qué aspectos estas nos dominan. Y al nosotros hacer este ejercicio de reflexión, de cuestionamiento, vamos a poder liberarnos. ¿Ya? Y esto tiene relación con precisamente la filosofía de la liberación que te comenté, ¿no? Anteriormente. Entonces, Salazar-Bondi estaba ligado también a este pensamiento, ¿no? Y aquí se ve muy bien, ¿no? Hay que desligarnos, pero todavía no llegamos a esa liberación, no llegamos, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿ya llegamos ya, año 2024? Bueno, parece que todavía no, es un camino muy largo, ¿no? Porque tenemos siglos de, en palabras de Salazar-Bondi, esta cultura de dominación, y en algunas décadas es muy poco probable lograrlo. Bien. Por su parte, este señor que está aquí, el mexicano, es un filósofo mexicano llamado Leopoldo Sea, él dice, no, para mí sí existe una filosofía en Latinoamérica, sí existe una filosofía auténtica, ¿no? de esta parte del mundo. ¿Sabes por qué? O sea, no, digamos que se responde a Salazar-Bondi, no tiene una concepción contraria, porque él dice, no es imitación. ¿Por qué? Porque sí, hemos tomado ideas europeas. Sí, o sea, digamos, aceptemos que la filosofía nace en Grecia, se desarrolla en Grecia, luego otras partes de Europa, etc. Ya, aceptamos eso, ¿ok? Pero
las ideas que llegan a América Latina, dice SEA, nosotros tuvimos la capacidad de adaptarlas a nuestra realidad, a nuestro contexto. Por ejemplo, ¿no? Según Immanuel Kant, digamos, en su filosofía, uno de los conceptos, una de las cuestiones más importantes, nos dice que todo ciudadano debe ser visto como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Esta frase o esta idea, ¿sí?, está presente en muchas constituciones políticas de América Latina. Te comenté que Montesquieu plantea la existencia de 3 poderes del Estado, ¿no? En Europa, obviamente, ¿no? Él lo plantea en la Europa de su época, para que exista un equilibrio de poderes, para que un poder no domine a los otros, en teoría, ¿no? En teoría vemos que a veces no se cumple, pero bueno, ese es su planteamiento, su propuesta. Y esto es algo que vemos en la Constitución del Estado en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? En el Perú tenemos 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Ejecutivo con presidente y su Consejo de Ministros, etc. El Legislativo, donde tenemos el Congreso de la República, y el Judicial con a la cabeza del Poder Judicial y las instituciones que están ligadas a ellas, ¿no? 3 poderes del Estado para tener equilibrio precisamente en las decisiones en los distintos gobiernos, ¿no? Se tomaron esas ideas, diría SEA, ¿no?, y se adaptaron a la realidad de cada país. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, peruanos, tenemos una sola cámara legislativa, tenemos solo el Congreso, ¿no? Tenemos solo el Congreso, mientras que otros países tienen 2 cámaras. Tienen la Cámara de Diputados y tienen otra Cámara de Senadores, ¿no? Por ejemplo, la cuestión actual en la Argentina tienen 2 cámaras, ¿no? El ver las leyes, cuando quieren aprobar leyes, tienen que pasar por una cámara, y si se aprueba, ellos dicen que les dan como media aprobación, media sentencia, y luego pasa a la otra cámara. Y si esa cámara la aprueba, tiene la sentencia, la aprobación completa. Y si no, bueno, tienen un procedimiento. Adaptaron estas ideas de equilibrio de poderes a su contexto, ¿no? Nosotros tenemos otro contexto, solo tenemos un Congreso. Ahora, el Congreso quiere crear otras, digamos, quiere volver a este escenario de 2 cámaras. Bueno, es otra cuestión que se puede ir adaptando, ¿ves? O la pide la población o lo decide el Congreso, ¿no? Porque es un poder que tiene esta capacidad. Ahora, SEA dice, ¿no?, defiende que existe una filosofía en América Latina, porque dice, bien, sí, o sea, las ideas, digamos, el concepto sí viene de Europa, ¿ya? Vamos a aceptar eso, dice, viene de... Pero al nosotros tomar estas ideas, ¿no?, este pensamiento, y reflexionar no sobre la realidad de Europa, nosotros reflexionamos sobre la realidad propia de América Latina. Entonces, al nosotros realizar este acto, esta actividad reflexiva, ¿ok?, ya estamos haciendo filosofía, ¿no? O sea, estas cuestiones de dominación no acepta estas cuestiones, porque dicen no existe una dominación, un subdesarrollo, no un estar subyugado. No, en realidad, ¿sabes qué es? Es tomar las ideas y adaptarlas a nuestro propio contexto, y al adaptarlas a nuestro contexto tenemos que reflexionar para ver cuál es la mejor manera, ¿no?, de aplicarlas a nuestra realidad, ¿no?, al país, o sea, al país donde estamos y al momento en donde estamos. Somos América Latina, sí, todos somos América Latina, pero yo no voy a aplicar
las ideas en un contexto peruano, no lo voy a aplicar de la misma manera que se aplica en un contexto, por ejemplo, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? Cada uno tiene, digamos, una manera de interpretar y aplicar estas ideas. En ese sentido, la filosofía latinoamericana es auténtica y no es una copia nada más, sino que al momento de reflexionar, al momento de pensar, ¿y estas ideas yo cómo las aplico? ¿Cómo se pueden dar teniendo en cuenta las características del país en donde estoy, las características de los ciudadanos del país en donde estoy? Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú ya empiezas a preguntarte por cómo lo hago, inauguras un pensamiento, un nuevo pensamiento, una nueva filosofía, una filosofía propia de América Latina, una filosofía propia del Perú, si se quiere. Bien, jóvenes, entonces estas son las dos posiciones. Ahora, no te voy a decir, una es correcta, otra es incorrecta, porque es un debate que hasta el día de hoy se está dando. Todavía existen filósofos que están de acuerdo con la posición de Salazar Bondi o con la posición de Sea. Bien, entonces, a partir de aquí, lo que tenemos tiempo para responder las preguntas de esta semana. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios de la semana? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir, me da un minuto para poder compartir el documento con los ejercicios. ¿Bien? Disculpe, una Sí, pregunta. Usted hizo la mención en la filosofía social de Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Qué plantea él o qué dice? Aya de la Torre lo que va a tomar es, bueno, por propio de su vida y de su experiencia, él viaja a distintas partes del mundo y, digamos, una idea muy, muy conocida de Aya es que toma los conceptos de espacio y tiempo histórico de la física y los quiere aplicar en un análisis social en el Perú, ¿no? Cómo estudiar el espacio y el tiempo, cómo estudiar el contexto social del Perú, por ejemplo, ¿no? Obviamente su trabajo se ve interrumpido porque, bueno, es perseguido por una cuestión ya de contexto político, ¿no? El partido es censurado, todos sus militantes son perseguidos, pero una de las ideas importantes que desarrolla Aya es tomar de la física el concepto de espacio y tiempo histórico y aplicarlo precisamente, ¿no? A partir de esta filosofía social a la realidad social del Perú, ¿no? O sea, que nosotros podemos aplicar esta cuestión de analizar, pero siempre tomando en cuenta el espacio en que analizamos estos hechos y el contexto, ¿no? En el que analizamos los hechos. ¿Bien? Ok, mis gracias. Okay. Voy a compartir. Aquí está. Bien. A ver. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver el documento, jóvenes? ¿Sí? Sí, mis. Ok, gracias. Entonces comenzamos. Otra vez les pido, por favor, que las respuestas las den por su micrófono, porque yo ahora estoy viendo, voy a tratar de ver el chat, pero se me complica un poco con esto. Voy a ver nada más el documento. Bien, tenemos la lectura complementaria que nos dice lo siguiente. Se dice que la historia se escribe desde la perspectiva de los ganadores, quienes la acoplan a conveniencia y para remarcar una postura política e ideológica. La visión de los vencidos es la ventana del mundo indígena para explicarse el pasado. Y la recopilación que hace León Portilla
historiador, nos remite a la época en la que los españoles impusieron sus condiciones a los habitantes del llamado Nuevo Mundo. Los habitantes de esta región del planeta ya tenían una forma de vivir, costumbres, tradiciones y una forma de ver el mundo. A la llegada de los españoles, todo eso cambió y se convirtió en un infierno de persecuciones, maltrato, esclavitud y saqueo. León Portilla consulta documentos de la época que fueron escritos por indígenas que presenciaron la invasión y que dan su versión de los hechos. En esta, la sangre, el fuego y la tortura fueron los actores principales para intentar someter y quebrantar el espíritu de la lucha indígena. Sin embargo, esto no sucedió. Y el paso del tiempo dio la razón. Los escritos dejados de la época no solo reflejan cómo era la interpretación del mundo a través de informantes, códices o memoriales, también son una fotografía de la época en la que el sufrimiento y el dolor llegaron a todos los hogares de la región. Bien, este es un texto tomado de un blog, y de todo este texto, jóvenes, ¿qué se puede deducir? Que el autor expone presupuestos de la historia, presupuestos filosóficos de la historia de América Latina, postula dos perspectivas históricas, la de vencedor y vencido, muestra la relevancia de separar la historia latinoamericana en etapas, señala la necesidad de explicar los presupuestos de la historia latinoamericana o indica los problemas de tener solamente una perspectiva de la historia latinoamericana. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? En este texto, mira cómo comienza, ¿no? Se dice que la historia se escribe desde la perspectiva de los ganadores, quienes la acoplan a conveniencia y para remarcar una postura política e ideológica. La visión de los vencidos es la ventana del mundo indígena para explicarse el pasado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Tenemos las 5 alternativas. En este caso, ¿no? Sí, muy bien, sería la letra B. Bien, la letra B, porque te dice cómo es que hay dos perspectivas, ¿no? En esta historia de guerras, ¿no? De invasiones, si se quiere, porque hablar de conquistas es un poco complicado. Existen dos perspectivas, ¿no? La de los vencedores y la de los vencidos. Históricamente, ¿qué perspectiva ha perdurado? La de los vencedores, ¿no? Se dice, no, los vencedores son los que escriben la historia, ¿no? Los vencidos no suelen hacerlo, ¿no? Y si hablamos del caso de la invasión de América Latina por parte de los europeos, obviamente nosotros crecimos escuchando la historia narrada por parte de los vencedores. Ya luego poco a poco podemos encontrar otros recursos, otros testimonios, ¿no? Pero siempre damos cuenta de la historia del vencido. Entonces, ejercicio, lectura complementaria, la respuesta es la letra B de Barco. Ahora vamos a los ejercicios. María manifiesta lo siguiente, dice María. Si para los primeros filósofos griegos la filosofía es afán de saber, en Latinoamérica siempre se ha presentado como la voluntad de dar respuesta a nuestra capacidad y posibilidad de pensar. Tal es el desafío lanzado desde los primeros escritos surgidos en el continente. Interrogación por una filosofía latinoamericana que se reconoce como un planteamiento desde Latinoamérica y para los latinoamericanos. Problemática que contradice histórica y temáticamente la intención de situar la filosofía como una reflexión referida a problemas universales eternos y en tanto que tal no sometida a determinaciones temporales ni regionales.
se infiere de esta postura, ¿no? De la postura de María, ¿qué podemos dar cuenta? De que critica la posición de don José Carlos Mariátegui, que es opuesta a la postura espiritualista de Deustua, que refuerza la postura de Sea sobre la autenticidad de la filosofía, que coincide con la teología de liberación de Gutiérrez, o que rechaza el pensamiento de Benito Lazo. ¿Cuál creen ustedes, jóvenes, que es la alternativa correcta? ¿No? Con todo ¿no? Esta exposición tan grande que ha hecho María. ¿Cuál creen? Sí, ahí, mira, acá está la clave, mira. Tal es el desafío lanzado desde los primeros escritos surgidos en el continente. Interrogación por una filosofía latinoamericana que se reconoce como un planteamiento desde Latinoamérica y para los latinoamericanos. ¿Qué te está diciendo aquí? Que se puede dar una filosofía en Latinoamérica que sea respuesta para los de aquí, para la gente en Latinoamérica, ¿no? Que va a estar contraria, ¿no? Contraria a esta característica de que la filosofía busca reflexiones universales, eternas, no. O sea, la filosofía latinoamericana se va a basar en el contexto latinoamericano y te va a dar respuesta a problemas netamente latinoamericanos. ¿Quién podría defender esta posición? Exacto, ¿no? Esta posición se relaciona con la defensa que hace Leopoldo Sea a una filosofía auténtica latinoamericana. Él no dice, ¿no? Él niega, ¿no? que la filosofía latinoamericana sea solamente imitativa, que es lo que defiende Salazar Bondi. No, Leopoldo Sea dice, no, la filosofía al reflexionar, al tomar, sí, ideas de la filosofía europea, pero al reflexionar sobre los problemas propios de esta tierra, de Latinoamérica y de los países en específico, ya plantea, ¿no? Una filosofía propia. Entonces, lo que dice María se va a relacionar con la postura de la autenticidad, específicamente que existe una filosofía auténtica en América Latina, cuyo representante de esta posición es Leopoldo Sea, mexicano Leopoldo. Según el segundo ejercicio nos dice, Rafael, profesor de historia, manifiesta en clase que él defiende el derecho que en su momento se atribuyó a España como nación civilizada a someter por las armas a los salvajes, oponiéndose abiertamente incluso a las normas del Consejo de Indias. Además, se considera seguidor del filósofo griego Aristóteles, quien refiere que algunos hombres nacían para ser señores y otros para ser esclavos. Se puede establecer que las ideas de Rafael, este profesor de historia, se relacionan con ¿qué argumento? De Ginés de Sepúlveda, de los conservadores del periodo romántico representados por Bartolomé Herrera, de José Carlos Mariátegui, de los escolásticos, ¿no? O de Bartolomé Herrera, ¿no? ¿Con qué pensamiento nosotros podemos acoplar, ¿no? Relacionar a lo dicho por este profesor de historia? Muy bien, ¿no? Con la letra A. Acuérdate que Ginés de Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, profesor, ¿no? Ex soldado, te dice esto. Aquí está, mira, que algunos hombres nacían para ser señores, para ser amos, y otros nacían para ser esclavos, ¿no? Él se basa en lo dicho por Aristóteles cuando hace este orden social, orden del Estado, ¿no?
Pero Ginés de Sepúlveda va a defender que, uno, los indios, los indígenas, no tienen alma, es decir, no son como ellos, los españoles católicos, y además ellos han nacido para ser esclavos, ¿no? Para servir, y finalmente, pues, para morir, porque son idólatras de imágenes o dioses que no son los dioses de la iglesia, ¿no? De que defiende la corona española, ¿no? Y ¿te acuerdas cómo se llamaba el representante, el que debate con Ginés de Sepúlveda? Y él dice que sí, los indígenas tienen alma. ¿Te acuerdas cuál era su nombre? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, un hombre muy adelantado a su época, y dice que sí, que los indígenas sí tienen alma, ¿no? Ahora, seguimos. Entonces, edición número 3 nos dice, Juan considera que muchas veces caemos en el error de creer que Sócrates fue el primer filósofo. Dice que Kant dejó cerrada la problemática de la moral, o que Nietzsche fue el mejor filósofo de la historia. Bien. Este carácter imitativo y dependiente de lo europeo, tan marcado a lo largo de nuestra historia latinoamericana, se refleja en nuestras universidades y en la cultura latinoamericana en general. Se deduce que lo expresado por Juan, ¿qué pasa con lo expresado por Juan? Coincide con la postura de Leopoldo Sea sobre la autenticidad de la filosofía, refuta la posición de Bartolomé Herrera, acuérdate, sobre la soberanía de la inteligencia, ¿no? Cuestiona la tesis de Alejandro Deustua sobre su proyecto ético-pedagógico, refuerza la posición de Salazar Bondi sobre la inautenticidad de la filosofía, o concuerda con el positivismo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál creen que es? Exacto, ¿no? La letra D, ¿no? Juan, acuérdate, nos está diciendo que siempre, como que nosotros siempre vamos a tener como referencia esta cuestión a los europeos, ¿no? Y mira, esto es muy, muy curioso, ¿no? Esto se refleja en nuestras universidades. Es verdad. En las universidades, por ejemplo, yo te comenté qué tan trascendente es este señor Augusto Salazar Bondi, filósofo, bueno, sí, contemporáneo, podemos decir. Es un gran referente que lo estudian o lo leen en otros países, pero en el Perú no existe, por ejemplo, un curso llamado, no sé, seminario de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Nosotros estudiamos un seminario de Descartes, estudiamos un seminario de Immanuel Kant, seminario de Heidegger o de Hegel o de Aristóteles. No tenemos, hasta donde yo sé, no existe en general un curso obligatorio en la formación de las universidades llamado Seminario de Augusto Salazar Bondi. Tenemos otros filósofos destacados, como por ejemplo Francisco Miro Quesada, ¿no? Un gran lógico, no tenemos eso. Bien, entonces allí se puede, ¿no? Juan nos dice que se refleja pues que todavía existe esta necesidad, si se quiere, de siempre referirnos a lo externo. Entonces, esta posición de Juan va a reforzar la tesis. No existe realmente una filosofía auténtica en América Latina, sino que siempre nos vamos, somos imitativos, nos copiamos, ¿no? Y, del pensamiento europeo, y no va a darse este desligamiento hasta que demos cuenta de que estamos inmersos en una cultura de dominación y subdesarrollo. Cuando cuestionemos todo esto, nos vamos a poder liberar. Mira, aquí está, por ejemplo, en el romanticismo tenemos a Bartolomé Herrera, ¿no? Para reforzar, él habla de la soberanía de la inteligencia, ¿no? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden decidir para él el futuro del país? Solamente los que tienen esto, la soberanía de la inteligencia.
¿no? Los que tienen cierta formación, ¿no? Entonces un gobierno de masas, como lo planteó Benito Lazo, imposible. ¿Bien? Seguimos. Pregunta, ejercicio número, tenemos tiempo, a ver, ejercicio número 4 nos dice, pertenece a la primera generación de republicanos y en sus cartas defiende abiertamente el mencionado sistema político, ¿no? El sistema republicano, porque este estaba basado en la igualdad y la libertad, que eran los componentes fundamentales de una sociedad de ciudadanos, mientras que la monarquía, el sistema de gobierno monárquico, ¿no? Se fundamenta en la desigualdad y el despotismo, ¿no? Propios de una sociedad de vasallos. Esta posición, ¿no? Evoca, ¿no? O es de quién, de Francisco González Vigil, de Juan de Espinosa Medrano, de José Benedicto Lazo, de Manuel González Prada o de Faustino Sánchez Carrión. Más o menos, ¿a qué época puede pertenecer? ¿No? ¿Se dan una idea de quién puede ser? ¿No? González Vigil en el periodo romántico, no. Medrano en la época escolástica, con cuestiones como, si vemos conceptos como republicanismo, sistema político, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema político que se puede dar? ¿No? Defiende el sistema republicano, no podría ser etapa escolástica, ¿no? Ahí vamos descartando. La alternativa correcta, jóvenes, es este señor de aquí, ¿no? Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Conocido como el solitario de Sayán, ¿no? Él va también con el pensamiento, ¿no? propio de este grupo de pensadores que va a reflexionar sobre la preocupación o sobre el contexto de la independencia política de América, ¿no? En el Perú, por ejemplo. Ya no seguir un sistema monárquico, sino él, por ejemplo, era parte del grupo que defendía el sistema republicano, porque defiende estas ideas, ¿no? De igualdad y libertad, ¿no? Ya no la monarquía que se basa pues en una sociedad de vasallos. Acuérdate que en esa época, en la Ilustración, a partir de la influencia de las ideas ilustradas de Europa, se reflexiona cómo está la actualidad del sistema político que tenemos en América Latina y cuál sería el mejor para estos países del mundo. Bien, entonces, ejercicio número 4, letra E. Bien, ahora, el ejercicio número 5 nos dice, un político denunció a un grupo de colegas conservadores por imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías sociales no comparten. Él considera que las características de dicho orden son las siguientes, ¿no? Ese orden es violento, ignorante y corrupto. La violencia para reprimir, la ignorancia para controlar y la corrupción para generar aliados en el poder. Además, manifiesta que este sector no reconoce el derecho del pueblo para pensar, ni menos para participar en la toma de decisiones de sus gobiernos. Bien, ahora de este planteamiento, las ideas del político, ¿qué hacen? Cuestionan los planteamientos del espiritualismo latinoamericano, corresponden, se relacionan con el pensamiento de Benito Lazo, concuerdan con la propuesta marxista de José Carlos Mariátegui, rechaza la propuesta ético-pedagógica de Alejandro de Ustua o señala la problemática en la historia de la filosofía latinoamericana, ¿no? Lo que expresa este político, ¿con quién concuerda? ¿No? Con el espiritualismo,
con Benito Lazo, con Mariátegui, con Deustua, o con la problemática pues, que se da en la historia de la filosofía latinoamericana. La respuesta, jóvenes, es la letra B. Acuérdate, ¿no? Benito Lazo se opone a quién, al pensamiento de quién, ¿te acuerdas? Benito Lazo representaba a los liberales y quién representaba a los conservadores, ¿recuerdas quién? Era Bartolomé Herrera. Ya no confundas a Bartolomé Herrera, conservador, con Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Son de distintos periodos. Entonces, ¿qué es lo que defiende Benito Lazo? Precisamente es el gobierno de masas, es decir, todos deben y pueden participar en la vida política, ¿no? En la elección de sus representantes, etcétera, etcétera. Entonces, la posición de este político al denunciar a sus colegas conservadores que ellos no quieren poner límites, ¿no? Su orden que les conviene, se va a ligar, a relacionar este pensamiento de este político con el pensamiento liberal de Benito Lazo, con la posición que defiende Benito Lazo. Bien, ahora, hasta aquí estamos bien, jóvenes, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, ahora. Ejercicio número 6. Andrea considera que el gran reto del pensamiento latinoamericano consiste en explicar nuestra realidad desde una perspectiva original y creadora. Es decir, que no se limite a la importación de modelos teóricos foráneos extranjeros, ¿no? Foráneos es extranjeros, o de afuera. Además, sostiene que es necesario afirmar que el marxismo se debe aplicar atendiendo a las características propias de la realidad latinoamericana y no de manera dogmática. La posición de la propuesta de Andrea se relaciona con la postura de Aya de la Torre, con la tesis espiritualista desarrollada por Mariano Iberico, con la crítica social que plantea Gustavo Gutiérrez con su teología de la liberación, con la tesis sobre la autenticidad de la filosofía que es propuesta por Leopoldo Sea, o con la posición de Mariátegui en el periodo de la filosofía social. ¿Cuál creen, jóvenes, que es la alternativa correcta? A ver qué dicen por ahí. La letra D, a ver. Mira. Bien, Andrea dice, el reto del pensamiento latinoamericano es explicar nuestra realidad de una perspectiva original y creadora, ¿no? O sea, no solamente hay que tener las ideas extranjeras y ya. Pero aquí hay una palabra clave, mira. Mira qué te dice acá. Sostiene que es necesario afirmar que el marxismo se debe aplicar atendiendo a las características propias de la realidad latinoamericana. ¿Quién aplica las ideas del marxismo, jóvenes, a la realidad latinoamericana? ¿Quién aplica las ideas del marxismo? Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez aplica las ideas del marxismo a la teología. ¿Ya? A la teología. ¿Y quién aplica las ideas del marxismo desde una filosofía social, desde un análisis más social y no, digamos, no está ligado a cuestiones teológicas? Mariátegui. Mariátegui, ¿no? Mariátegui, fundador del Partido Socialista, obviamente aplica cuestiones marxistas, conceptos marxistas, ¿no? Y este es el gran trabajo que se le reconoce a lo largo de América Latina y también en otras partes del mundo. Hay gente que lee a Mariátegui, ¿no? Está traducido a varios idiomas. Entonces
la respuesta es la letra E, ¿no? Lo original de Mariátegui, lo trascendente de Mariátegui es que lee la obra de los pensadores marxistas, pero toma estos conceptos y los aplica a la realidad de aquí, del Perú, ¿no? Por ejemplo, si tú lees sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, vas a dar cuenta de eso. Aplica conceptos a la realidad, precisamente por eso se llama realidad peruana. Vamos a interpretar la realidad peruana. Bien, ahora sí, si nos queda ahí rapidito, todavía podemos hacer los últimos 2 ejercicios. El ejercicio número 7 nos dice, Carlos considera que lo más urgente es atender a la formación de la clase social que debe dirigir la nación. Además, sostiene que en la universidad se ha de enseñar a los jóvenes a sacrificar su egoísmo para atender al bien común. Finalmente, afirma que antes de formar hombres prácticos es necesario formar hombres morales. Por el contrario, Camila plantea que la universidad tiene un gran porvenir basado en el progreso científico e industrial. Estas formas de pensar respectivamente de Carlos y Camila, que representan las posturas opuestas en la filosofía latinoamericana, el romanticismo y el espiritualismo como filosofías opuestas, ¿no? La posición espiritualista de Alejandro Deustua y la posición positivista respectivamente, las tesis del marxismo y del positivismo conservador, o las posiciones intransigentes en la filosofía latinoamericana. ¿Cuáles son las posiciones que podemos dar cuenta, ¿no? Tanto de Carlos como de Camila, ¿no? Camila. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Es la letra C, ¿no? Acuérdate, Alejandro Deustua nos habla de un desarrollo en grado máximo del espíritu, y esto es lo que él propone como una formación mirando hacia el bien común. Tiene también una propuesta ético-pedagógica, acuérdate que ética y estética, que es donde tú logras la realización máxima de tu espíritu, están ligadas, y esta sería la posición que defiende Carlos, mientras que Camila defiende la posición positivista, ¿no? Que nos dice que la universidad debe apuntar al progreso basado en ciencia e industria, ¿no? Los positivistas peruanos defendían, pues, por ejemplo, un país industrializado, donde se dé mayor importancia al conocimiento que podemos obtener a través de la ciencia. Bien, entonces sería letra C, y todavía tenemos acá un minuto. A ver, la última pregunta nos dice, un profesor de filosofía manifiesta que no existe filosofía propia en Latinoamérica debido a la dependencia y subdesarrollo imperante en nuestra región, que propician la falta de originalidad de nuestro pensamiento y de la cultura en general. Entonces, ya como nos falta poco, la respuesta es la letra E, jóvenes, ¿no? Este profesor está de acuerdo con la postura de Salazar Bondi, que nos dice que no existe una filosofía auténtica en el Perú. Ahora, si a alguien se le ha pasado, voy a volver a compartir voy a compartir ahora sí las respuestas. Están aquí. Bien. Bien, jóvenes, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana ya nos toca, si no me equivoco, ver lógica, así que vamos a ver lógica la otra semana. Bien, bueno, entonces un placer estar con ustedes. Les deseo que pasen muy buena tarde. Hasta la próxima semana. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta Hasta luego. luego, mis gracias.